La deflación es menos conocida que la inflación, es más exótica. La prueba es que solo ha aparecido en 2 o 3 ocasiones en el siglo XX, el más recordado el de la Gran Depresión de los años 30 y el más reciente el de la economía japonesa desde los 90. Pero hoy la deflación entra de lleno en las preocupaciones de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o los bancos centrales. Veamos pues en qué consiste la deflación y por qué puede llegar a ser tan temible. La deflación es como la inflación, pero en el espejo, es decir, simétrica y de signo contrario. Por lo tanto, se define como un proceso de bajada continuada y persistente del nivel general de precios. Esto significa que es un proceso, por lo tanto, algo continuado en el tiempo y no meramente puntual. Debe además afectar al conjunto de los precios de la economía. No basta que desciendan los precios de solo algunos productos o sectores. Y además hay que recordar que, igual que pasaba con la inflación, es un fenómeno esencialmente monetario, que afecta a las tenencias líquidas de los agentes económicos, como veremos más adelante. Por tanto, no confundir la deflación con la inflación negativa, que sería un mero decrecimiento solo temporal y no persistente del índice de precios, ni con la desinflación, término usado últimamente de forma impropia por algunos como mero eufemismo para evitar hablar de la antesala de la deflación. Pero en rigor se usa para referirse a aquella desaceleración del crecimiento de los precios paulatina y de largo plazo, causada precisamente por el progreso técnico que hace bajar los precios por avances como la computación, el Internet, la fabricación masiva, la biotecnología, etc. ¿Cómo se mide? Como es lógico, se utilizan los mismos termómetros que sirven para medir la temperatura de la inflación, es decir, los índices de precios. Especialmente el IPC, índice de precios al consumo, y el IPCA, que es el IPC armonizado para facilitar las comparaciones dentro de la Unión Europea y para guiar la política monetaria del Banco Central Europeo. También conviene poner atención a los términos de comparación de las distintas tasas de variación para saber interpretar mejor la cifra. Intermensuales en lo que va de año, elevadas a tasa anual, sobre el mismo mes del año anterior, 12 meses anteriores, media anual, diciembre sobre diciembre. Bueno, ¿es peligrosa la deflación? Decididamente sí. Vamos a ver que es una combinación de fenómenos reales y monetarios que se entrelazan, se retroalimentan y se van alineando en un bucle diabólico. Para entender mejor este proceso, veamos el funcionamiento de lo que nosotros llamamos la triple espiral deflacionista. El bucle tradicional de la insuficiencia de la demanda, el de la deflación de deuda por exceso de endeudamiento y el de naturaleza monetaria. Empecemos por el primero. ¿Cuál es el origen inicial de la deflación? Al revés de lo que ocurría en la inflación de demanda, que sobrepasaba en términos agregados a la oferta disponible y esto hacía subir el nivel general de precios de la economía, aquí lo que se produce es un gap o desfase distinto por ser la demanda agregada actual insuficiente para retirar del mercado la oferta disponible, lo que generará de forma automática un impulso natural hacia una valoración menor de esa oferta excesiva, es decir, menores precios, que así trata de equipararse a la demanda insuficiente. De forma que al ser la oferta excesiva, las empresas verán aumentar el stock de productos en sus almacenes por falta de demanda suficiente, con lo que tratarán de reducir esos stocks con disminuciones de precios, al tiempo que ajustarán a la baja sus niveles de producción, iniciándose así el proceso deflacionista con una bajada generalizada de los precios de la economía. Estas bajadas de precios supondrán una reducción de sus márgenes, con lo que empezarán a encontrarse con problemas para devolver sus deudas y créditos si se mantienen estables sus costes laborales. Así que la reducción de la producción se acompañará con reducción de las plantillas y de la inversión productiva. Se incrementa, por tanto, la tasa de paro, lo que reduce la renta disponible de los asalariados, uniéndose al descenso de otras rentas de la economía. Todo ello deprime aún más la demanda, tanto de consumo como de inversión, por parte de las empresas, ya que están enfrascadas en reducciones de producción y no estarán pensando precisamente en invertir para aumentar la capacidad. El proceso se retroalimenta y ante una demanda aún más reducida vuelve a aparecer el desfase de exceso relativo de oferta, con lo que se vuelven a producir fuertes presiones para nuevas reducciones de precios. La espiral continúa
en una marcha irrefrenable hacia el colapso de la economía. Podría pensarse, inicialmente, que ante unos precios más atractivos, el público aumentará su consumo y se detendrá el proceso deflacionista de forma espontánea cuando esa oferta de bienes y servicios, ahora más barata, se reencuentre con el nivel de demanda. Pero esto no sucede así. ¿Por qué? Porque este posible efecto renta, se llama así porque los menores precios equivalen a subirnos la renta, se contrarresta con las expectativas de que los precios seguirán bajando más, con lo que se retrasan las decisiones de compra, sabiendo que el producto o servicio será más barato aún en el futuro. Esta es una visión de la deflación muy simplificada, que denominamos la espiral tradicional de insuficiencia de la demanda, es la parte más conocida. Sin embargo, la deflación contiene algunos otros matices menos divulgados que resultan importantes para entenderla. Veamos cómo se entrelaza con la espiral adicional del excesivo endeudamiento. Como señalaba Irving Fisher, hay que destacar el potente efecto que tiene sobre la deflación, es decir, sobre la caída de los precios, el endeudamiento excesivo tanto público como privado. Como sabemos, una burbuja consiste en la sobrevaloración de cualquier activo, en mercados de valores, inmobiliarios, etc., pero solo se puede ir hinchando si se apoya en un endeudamiento, pues los agentes compran esos activos con préstamos. Así, al estallar la burbuja, queda un sobreendeudamiento que obliga a comenzar de inmediato el desapalancamiento, es decir, la venta y liquidación de los activos en cuestión para saldar las deudas. Pensemos, por ejemplo, en el valor de las empresas.com hace años o en los precios de las viviendas españolas. Pero este desenlace brusco implica naturalmente una repentina sobreoferta de esos activos, enfrentada además a una demanda que no solo es menor, sino que está en proceso de franco retraimiento, o incluso llega a ser prácticamente inexistente, apenas hay transacciones, dado que ya estalló la burbuja. La consecuencia es una obvia depreciación acelerada del valor de tales activos, haciendo bajar fuertemente los precios y contribuyendo así a la deflación generalizada de la economía. ¿Qué pasa con el sistema financiero? Los intermediarios financieros, especialmente los bancos, son el verdadero corazón del endeudamiento, pues son los que han concedido los préstamos. Verán aumentar fuertemente la morosidad, pues sus clientes tendrán más dificultades para devolver los préstamos. De no disponer de balances fuertemente capitalizados, se verán obligados a restringir el crédito, con lo que estrangularán a las empresas tanto para su funcionamiento normal, con créditos para financiar su circulante, como para su inversión productiva. Todo ello contribuye a afianzar la recesión propia de la deflación. Hay además otro efecto más sutil pero no menos relevante. Es conocido que la deflación aumenta el valor real de la deuda, pues hay que devolver el nominal, pero con unas rentas que van disminuyendo. Esto tiene un claro efecto redistributivo de la renta y la riqueza, pues actúa en contra de los deudores nominales, ya sean familias, empresas o Estado, a los que les resultará más gravoso, en términos reales, devolver sus deudas y va a favor de los acreedores nominales, por la deflación hará aumentar el valor real de la deuda. Además, esta redistribución desde los deudores hacia los acreedores contribuye también a una contracción adicional de la demanda por una doble vía. Primero, los acreedores tienen menos propensión al gasto y segundo, los deudores, acuciados por sus fuertes deudas, se verán abocados a reducir drásticamente su propensión a consumir. En ambos casos, se fomenta una mayor reducción de la demanda, acentuando así el proceso deflacionario. La conclusión es clara. La excesiva deuda es otro empujón a la deflación y una pesada losa para la salida de una situación recesiva. Veamos finalmente la tercera faceta de este bucle diabólico. Es lo que hemos llamado la espiral monetaria. Ya hemos visto cómo la recesión conduce a una bajada de la producción que hace aumentar la deflación. Ahora señalamos cómo la propia deflación hace aumentar los tipos de interés reales, que son los más determinantes, y que no son otra cosa que los intereses nominales descontando la inflación. Por ejemplo, si me remuneran una cuenta de ahorro a un tipo de interés nominal del 2%, pero la deflación es del 3%,
es decir, bajan los precios un 3%, está claro que el tipo de interés real en este caso es más alto, aproximadamente un 5%. Esta subida de los tipos reales, por tanto, nos llevará a un descenso aún mayor de la producción y del consumo. Vamos a verlo mejor, pero antes necesitamos detenernos un momento en el término ya hoy muy usual de trampa de liquidez. Para ello, contemplamos el mercado monetario con su curva de demanda de dinero, llamada usualmente curva de preferencia de liquidez, pues el público decide en cada momento cuánta parte de su riqueza la tiene colocada de forma líquida, en efectivo o cuentas corrientes. Así, a medida que bajan los tipos de interés, aumenta la cantidad de dinero en manos del público. Además, al ir bajando los tipos, es más barato para los hogares y las empresas pedir prestado, con lo que se reactiva la actividad, aumenta el consumo y la inversión. Pero al llegar al punto 2, son ya casi cero, ya no pueden bajar más y la política monetaria convencional ya no tiene armas. El público ya tiene la cantidad de saldos en dinero que necesita para sus operaciones por motivos de transacción y de precaución, es decir, la cantidad hasta el punto 2, pero a partir de ahí incluso puede aceptar más liquidez, pues por motivo de especulación le es indiferente tener su riqueza financiera en dinero o en bonos que le dan un interés cero. Es lo que Keynes llamaba una situación de trampa de liquidez. Así la política monetaria se hace inefectiva. Los inversores, bancos incluidos, prefieren atesorar el dinero en vez de prestarlo, pues supone que los tipos terminarán subiendo en el futuro. Ya no se estimula, por tanto, el consumo ni la inversión. ¿Qué alternativas hay? Se utilizan políticas monetarias llamadas no convencionales, las QE, expansión cuantitativa, como las de la Fed o las del Banco de Japón, inyectando liquidez masiva en los mercados monetarios a través de la compra abultada de bonos, sobre todo del Estado, pero pueden ser incluso los bonos emitidos por las empresas. Otras alternativas serían las políticas expansivas no monetarias, y aquí se recurre al protagonismo de la política fiscal, aunque está severamente limitada cuando existe un alto endeudamiento público, claro. Volviendo a nuestra espiral monetaria, la deflación provoca los siguientes fenómenos. Primero, alteraciones de los tipos de interés que, como hemos visto, suponen una subida automática de los tipos reales, con lo que se acentúa más la desestimulación del consumo y la inversión. Segundo, recordemos que la inflación provocaba la huida del dinero, es decir, cuando subían mucho los precios, el público se desprendía rápidamente de él, pues en el futuro valdría menos. Aquí es al revés. Con la deflación se aprecia el dinero, ya que con el tiempo aumenta su poder adquisitivo, con lo que se atesorará y aumentarán las tenencias líquidas por parte del público. Esto hará que disminuya la cantidad de dinero en circulación. ¿Cómo actuar? En tercer lugar, si nos encontramos en presencia de la trampa de liquidez que acabamos de ver, la política monetaria resulta inoperante, pues los medios tradicionales del manejo del tipo de interés, que ya es cero, no sirven. Con lo que los bancos centrales se aventuran por métodos no convencionales de inyección de liquidez, comprando bonos que equivale a imprimir dinero, aunque pueden resultar problemáticos, como hemos visto. Cerramos así este círculo vicioso formado por el conjunto de espirales entrelazadas de fenómenos reales y monetarios que se retroalimentan y que explican que la deflación sea tan perniciosa. La insuficiencia de demanda, la deflación de deuda y la espiral monetaria. ¿Podemos resumir sus principales efectos? Preserva el poder adquisitivo de las rentas, a igualdad de circunstancias. También mejora en principio la competitividad comercial frente al exterior. Sin embargo, eleva el valor real de las deudas. Por tanto, perjudica a los agentes más endeudados, sean hogares, empresas o estados, favoreciendo a los acreedores. Todo esto conlleva procesos redistributivos de largo alcance desde unos a otros. Se penaliza, por tanto, tener una elevada deuda pública que ha quedado encarecida. Además, sube el ratio de deuda en relación al PIB por el simple hecho
de que el PIB, que figura como denominador, queda reducido automáticamente al ser valorado a los precios nominales más bajos propios de la deflación. Encarece el precio del dinero, suben los tipos reales, lo que tiene perniciosas consecuencias sobre la demanda de consumo e inversión, sobre los procesos de crédito y sobre la instrumentación de la política monetaria, como acabamos de ver. Frena la producción, por tanto, y el empleo, deprimiendo más la economía. Lo peligroso de la deflación está en que las autoridades económicas no disponen de las herramientas adecuadas que sí tenían a mano contra la inflación.